JOLULIPA. Las ideologías dogmáticas vienen en muchas formas y pueden emerger en una gran variedad de áreas, incluyendo religión, política, economía, educación, incluso en terapia. Lo que une a todas las ideologías es la convicción de que tienen la razón. Se espera que las ideas que promueven sean aceptadas como verdades sin crítica e indiscutiblemente. Y se pueden crear tensiones rápidamente cuando se desafían esas ideas. Debido a esa convicción de que están en lo correcto, cuando alcanzan un grado crítico de poder, los grupos ideológicos dogmáticos pueden convertirse fácilmente en maníacos, tiránicos y totalitarios dentro del poder de su alcance. En el relativamente pequeño mundo de la terapia, esas ideologías pueden manifestarse en centros de capacitación donde se violan rutinariamente normas éticas y los estudiantes son infantilizados y acosados. A mayor escala, con la religión y la política, encontramos una marcada intensificación de la brutalidad, empezando por las cacerías de brujas y pasando por las cruzadas y la gran purga de Stalin hasta llegar a la solución final de Hitler. Es asombroso lo fácil que es justificar todo tipo de abuso cuando usted cree que su dogma está más allá de todo cuestionamiento, y la rapidez con que estas justificaciones progresivamente se aplican a los actos más pequeños hasta llegar al punto que eventualmente solo una palabra, tal vez incluso una mirada, se toma como una adecuada provocación para la violencia. Pero los signos de advertencia empiezan a brotar mucho antes de estos excesos de deshumanización. Vienen en forma de teorías antiempíricas, conceptos infalsificables, pseudocorrelaciones, una aversión a los ejemplos contrarios y una dependencia en afirmaciones no comprobables sobre los motivos, especialmente la intención inconsciente. Estos errores, combinados con una impermeabilidad a las críticas, producen inevitablemente problemas constantes en el discurso, ya que los proponentes del dogma se ven obligados a negar y distorsionar los desafíos legítimos que se le presentan. Consecuentemente, la comunicación es descarriada repetidamente fuera de curso. La comunicación humana podría describirse como la transmisión de un pensamiento, una idea o una imagen de una mente a otra. Puede ser un proceso delicado que requiere habilidades por parte tanto del remitente como del receptor, y se rompe repetidamente cuando uno u otro partido contamina el discurso mediante la introducción de elementos confusos. Los malentendidos inocentes por obligación ocurren de vez en cuando, pero con las ideologías dogmáticas, los obstáculos al diálogo pueden ser constantes y persistentes. A veces, un defensor del dogma puede parecer superficialmente interesado en entablar un diálogo respetuoso con sus oponentes, para más luego proceder a malinterpretar constantemente la posición de sus oponentes a propósito o no, tergiversando sutilmente sus palabras. Otras veces se emplean estrategias más agresivas, incluyendo calumnias y campañas de daño de imagen. En esta atmósfera de distorsión es importante mantenerse en el punto de la discusión. Una manera común en que el discurso se contamina es a través del uso de la táctica deshonesta de debate llamada el espantapájaros. Aquí, en lugar de abordar lo que un oponente realmente dice, se construye una tergiversación de la posición del oponente que le es mucho más fácil de atacar al dogmático. Una forma de tergiversación es la exageración. Si en un debate o discusión nuestro oponente hace una declaración factual moderada que incluye una calificación cuidadosa e ignoramos la calificación y le atribuimos una visión mucho más extrema de lo que realmente ha expresado, no hemos abordado lo que se ha dicho de manera válida. Una razón por la que las exageraciones de tipo espantapájaros ocurren repetidamente en discusiones sobre religión y política es que el discurso ideológico atrae opiniones extremas y polarizadas. Los adherentes de ideologías dogmáticas exhiben con frecuencia el pensamiento de blanco y negro. Este pensamiento rebaja asuntos divergentes sobre la humanidad en dicotomías de esto o lo otro. Estas divisiones simplísticas descartan matices de complejidad y ambigüedad importantes.
Así que no importa cuán cuidadoso podríamos ser para hacer declaraciones moderadas y razonables para apoyar nuestro argumento, los que exageran usando el espantapájaros tratan de empujarnos a tomar una posición de blanco y negro, no solo haciendo interpretaciones no caritativas de lo que decimos, pero también tergiversando nuestras palabras y nuestro carácter. Veamos un ejemplo de estas tácticas malsanas. Imagine dos grupos que tienen posiciones opuestas. El grupo número 1 tiende a ser caracterizado negativamente en la prensa y en los medios sociales. El grupo número 2 tiende a caracterizarse mucho más positivamente. Ahora supongamos que Altagracia hace la siguiente declaración: muchas de las cosas negativas que he oído sobre el grupo número 1 son erróneas. ¿Qué podemos concluir con exactitud acerca de las actitudes de Altagracia? ¿Podemos concluir que Altagracia está de acuerdo sin crítica con todo lo que dice el grupo número 1? No. De hecho, su uso calificado de las palabras muchas de en lugar de todas sugiere que sí tiene algunas reservas o preocupaciones sobre el grupo número 1. ¿Podemos concluir que Altagracia está de acuerdo con la mayoría de lo que dice el grupo número 1? No. Si 50 cosas negativas se dicen sobre el grupo número 1 y Altagracia piensa que 20 de ellas son erróneas, todavía quedan 30 cosas que ella está de acuerdo son negativas. ¿Podemos concluir algo acerca de las actitudes de Altagracia con relación al grupo número 2? No, no dijo nada sobre el grupo número 2. Altagracia no ha declarado lealtad u oposición a ninguno de los dos grupos, sino que simplemente declaró una observación moderada de que un número de cosas que se dicen del grupo número 1 están equivocadas. Tratar de atraer a los oponentes a defender posiciones más extremas de la que realmente tienen es una táctica deshonesta muy popular en los debates. Es bueno identificar esta táctica cuando la encontremos. Un giro muy sutil en la táctica de espantapájaros sucede cuando nuestro oponente trata de atraernos a la defensa de otro miembro de nuestro grupo cuyas ideas podrían ser diferentes a la nuestra. Por ejemplo, un ateo puede ser confrontado con lo que resultan ser citas o pseudocitas de ateos famosos y se espera que los defienda como si fueran sus propias palabras. Este intento de ensillarnos con los argumentos de otra persona niega la diversidad de los ateos, presumiendo que todos los ateos tienen las mismas creencias. Es una forma de triangulación que intenta arrastrar a un tercero a una disputa que de hecho se encuentra entre otras dos partes. Los seres humanos durante miles de años hemos sido conscientes de los efectos contaminantes de introducir la emoción en el argumento. Escribiendo en el IV siglo antes de nuestra era, Aristóteles en su tratado de Retórica señaló que la aparición de los prejuicios, la compasión, la ira y emociones similares en el discurso no tiene nada que ver con los hechos esenciales, sino que es solo una apelación personal. Aristóteles presentó que no es correcto pervertir al juez moviéndolo a la ira, a la envidia o a la piedad. Sería lo mismo que deformar la regla de un carpintero antes de usarla. Un buen argumento se debe mantener, sea presentado con o sin emoción. Esto se aplica no solo a las expresiones físicas de emoción, sino al lenguaje emocionalmente cargado. Si despojamos la emoción de la presentación de un orador y encontramos que no hay ningún argumento, entonces tenemos un caso de mucho estilo pero ninguna sustancia. Podríamos, por ejemplo, encontrar que el supuesto argumento consiste en nada más que chantaje emocional. Cuando se discuten temas que ya han acumulado una carga emocional sustancial, es esencialmente fácil alejarse de los hechos y caer en la emoción distractiva y perjudicial. Por esa razón, cuando se discuten estos temas, puede ser especialmente útil estar atentos a los contenidos emocionales. A veces, las personas son etiquetadas como el enemigo porque defienden todos los derechos humanos, incluyendo los de un enemigo percibido. Un ejemplo real es que cuando los abogados judíos que han defendido los derechos humanos de sus clientes antisemitas, estos han sido denunciados como hipócritas, cómplices e incluso fascistas. Otras veces la gente es condenada porque se ha comprometido a dialogar con alguien percibido como un enemigo. El secular liberal y musulmán Majid Nawaz, que coescribió un libro sobre el Islam junto con el ateo Sam Harris, fue etiquetado por los apologistas islámicos como el validador musulmán de Harris, su faldero, su muy bien entrenado mono hablador y como su mono de percha.
Estos fueron claramente intentos de invalidar sus puntos de vista mediante la representación de su actitud como una marioneta subhumana en lugar de un pensador independiente. En otras ocasiones se promueve un despojo de membresía físicamente violento. En un tuit memorablemente gráfico, la activista musulmana y cofundadora de la Marcha de las Mujeres en Washington, Linda Sarsour, declaró que deseaba poder quitarle las vaginas a la exmusulmana Ayaan Hirsi Ali y a la crítica del Islam Brigitte Gabriel, porque Sarsour decidió que por estas criticar su religión no merecían ser mujeres. Sarsour profesa una preocupación por los derechos de la mujer, pero propone la mutilación física de las mujeres que no están de acuerdo con ella. En cualquier grupo amplio, ya sea que ese grupo esté definido por el color de la piel, la religión, la sexualidad, las opiniones políticas, el sexo, etc., encontraremos miembros de cualquier otro grupo excepto aquellos excluidos por su propia naturaleza. En el grupo de hombres encontraremos personas de diferente color de piel, religión, sexualidad y puntos de vista políticos. En el grupo de judíos encontraremos personas de diferente color de piel, sexualidad, visión política, sexo y denominación judía. Cuando los activistas de los derechos humanos de estilo propio empiezan a limitar el alcance de estos amplios grupos, por ejemplo, sugiriendo que nuestro sexo o el color de nuestra piel debe dictar nuestras creencias, nuestros derechos humanos no están siendo defendidos, están siendo erosionados. Los grandes grupos demográficos podrían ser dictados por ideologías dogmáticas a quienes deberían amar, por quienes deberían votar y a quienes deberían despreciar. Cuando los miembros de un grupo se apartan de estos límites ideológicos estrechos, criticando esos límites, apoyando los derechos de los que se espera desprecien, votando por el partido contrario y amando a las personas equivocadas, a veces son caracterizados por tener problemas psicológicos. Pueden ser etiquetados como dañados o que se odian a sí mismos. Aquí la dicotomía del blanco y negro se convierte en la de bien y mal. Los que tienen la misma vistas se consideran saludables, los que difieren deben estar enfermos. Si las opiniones de los críticos y disidentes pueden ser tergiversadas con éxito como el producto de problemas mentales, éstas pueden ser rechazadas sin ser examinadas. Las insinuaciones de enfermedad son similares a las insinuaciones de sesgo inconsciente, en que típicamente ningún análisis psicológico riguroso precede el diagnóstico y no se presenta ninguna evidencia para corroborarlos. En cambio, el razonamiento circular y falaz se emplea. La gente está enferma porque piensa en X. La gente piensa en X porque están enfermos. En otras ocasiones, los individuos son condenados no solo por tener un diálogo civil con el enemigo, sino también por simplemente hablar favorablemente o simplemente no hablar desfavorablemente sobre alguien que ha tenido un diálogo civil con el enemigo. A medida que la cadena de asociación se extiende más y más atrás, el camino hacia el enemigo se vuelve cada vez más complicado. Esta inclinación de denunciar a aquellas personas que son moderadas y neutrales como si fueran enemigos puede parecer altamente contraproducente en el plano superficial. Seguramente no es bueno para su causa si usted está constantemente condenando y denigrando a la gente, pero el beneficio para estas gentes funciona a un nivel diferente. Algunos grupos ideológicos dogmáticos prosperan en la mentalidad de asedio, la creencia de que están rodeados, siendo atacados y oprimidos por los enemigos. Sostener esa mentalidad de asedio requiere un suministro constante de enemigos para que siempre el grupo pueda tener a alguien que identificar como una amenaza sustancial. Los cazadores de brujas necesitan un buen suministro de brujas. A veces los individuos son condenados por la asociación cuando se han disociado activamente del enemigo. Algunos críticos del Islam han sido condenados no porque sus críticas sean inválidas, sino porque se afirma que sus críticas proporcionan municiones a los extremistas antimusulmanes violentos. Incluso cuando esos críticos han sido muy opuestos a la violencia, son condenados como habilitadores del extremismo o como extremistas ellos mismos. El resultado es que todas las críticas se condenan, sean estas falsas o válidas.
Cuando las ideologías hacen que las ideas erróneas sean intocables, incluso sagradas, garantizan un conflicto humano constante porque los pensadores críticos están obligados a seguir identificando esos errores generación tras generación. Tal vez una de las variaciones más extrañas en el tema amplio de la culpa por asociación es la noción de culpabilidad hereditaria. Esta idea de que las personas comparten de alguna manera la culpabilidad moral por las acciones de los antepasados tiene fuertes raíces en ciertas religiones. En la Biblia, la noción de culpa hereditaria es utilizada repetidamente. Los libros del Éxodo y Deuteronomio afirman explícitamente que la deidad bíblica de Yahvé castigará a los hijos por los pecados de sus padres. El Catecismo de la Iglesia Católica declara como un hecho que Adán nos ha transmitido un pecado con el cual todos nacemos afligidos, añadiendo que es un pecado adquirido y no cometido. Estas ideas muestran una profunda confusión moral y falta de pensamiento crítico. Si Juana comete una transgresión moral, ésta no puede pasar genéticamente su culpa más de lo que puede ser perdonada por una antigua crucifixión. La responsabilidad moral recae en ella y si ella anhela el perdón, las únicas personas que pueden dárselo son aquellas personas a las que ha perjudicado. Nosotros no contraemos el pecado y los actos de nacimiento no transmiten la culpa de los padres a sus descendientes. Los bebés recién nacidos todavía les falta desarrollar un sentido moral. Cada individuo entra en el mundo sin historia moral. Intentar cargar a cualquiera con la historia de sus antepasados, incluyendo la culpa por sus transgresiones, es asignar una falsa culpa, que es inmoral en sí misma. Sin embargo, la culpabilidad hereditaria es un concepto visto no solo en la religión, sino en otras ideologías que contaminan el discurso en los medios sociales e incluso en la academia. Así como no tenemos control sobre las acciones de nuestros antepasados, tampoco tenemos control sobre nuestros rasgos personales como el color de la piel y el sexo. Y sin embargo, aquí también hay personas que contaminan el discurso intentando establecer la culpabilidad colectiva sobre la base de estas características que buscan estigmatizar el estatus de las opiniones y la participación social de toda la demografía de estas personas. Este tipo de moralidad tribal es irracional en su fundamento, directamente conflictivo con el principio de la responsabilidad moral personal. Cuando grupos enteros de personas son vilipendiados sobre la base de su nacionalidad, color de la piel o el sexo, tenemos palabras para describir eso: sexismo y racismo, en cualquier dirección que el vilipendio esté dirigido. Las acciones de nuestros antepasados, nuestro sexo y nuestro color de piel no nos hacen moralmente censurables o moralmente superiores. No disminuyen ni elevan nuestras opiniones, derechos o contribuciones. Los prejuicios y los sesgos existen en las interacciones diarias y es bueno ir en contra de ellos, pero a menudo son vistas en formas amplificadas dentro de ideologías dogmáticas como consecuencia natural del pensamiento inflexible en blanco y negro. Los matices que le dan complejidad al asunto son rechazados junto con cualquier concepto inconveniente a la ideología. Algunas ideologías incluso van tan lejos como para descartar el valor de la razón o a afirmar que no existe verdad. Con la verdad y la razón descartadas, ¿cómo podrían los opositores montar una crítica que tenga posibilidad de ser eficaz? Pero tales tácticas son, por supuesto, en última instancia las propias metas filosóficas. Si no hubiera verdad, entonces la afirmación de que no hay verdad no podría ser verdadera. Es autorrefutante. Igualmente, si la razón no tiene valor, entonces las razones dadas para justificar la ideología no tienen ningún valor. Las ideologías que llegan al extremo de rechazar la verdad y la razón se quedan sin ninguna herramientas para la argumentación básica. Restaurar los matices y la complejidad que el pensamiento en blanco y negro remueve nos da una visión más redondeada y precisa de la realidad. Algunos opositores del hijab afirman que todas las mujeres musulmanas son coaccionadas a usarlo. Algunos defensores del hijab argumentan que las mujeres son totalmente libres de elegir usarlos por preferencias personales. El hecho es que hay una serie de razones por las que un individuo en peculiar podría usar un hijab. Algunas lo usan por preferencia personal,
Algunas son coaccionadas pero le dicen a la gente que lo usan por preferencias personales, y algunas lo hacen simplemente para complacer a individuos específicos como los padres. Para otras, no usar el hijab simplemente nunca se les ha ocurrido como una opción. Cuando reconocemos las complejidades que antes se le negaron a la gente, puede ver reflejadas un mayor rango de sus propias experiencias. Restablecer el matiz y la complejidad reduce la polarización irracional. La famosa frase de que si no está con nosotros, está contra nosotros, podría ser apropiada en una cuestión que solo tiene dos respuestas. Aquí es concebible que la gente pueda estar dividida en 4 respuestas diferentes o en contra de ella, pero este sentimiento es repetidamente expresado por grupos que proponen una mezcla de ideas buenas y malas que inevitablemente produce un espectro de respuestas desde un simple acuerdo a un fuerte desacuerdo con muchos matices en el medio. Los pensadores críticos tenderán a resistirse a ser conducidos a posiciones en blanco y negro que no conserven las sutilezas de sus puntos de vista. Las ideologías dogmáticas con mentalidades de nosotros contra ellos reservan animosidad especial para los apóstatas, los exmiembros que han experimentado la ideología desde adentro. Una táctica muy común entre estos grupos de ideologías es el de desacreditar a los exmiembros al decir que nunca fueron verdaderos miembros del grupo, incluso que eran impostores todo el tiempo actuando como espías. La iglesia de Scientology o Cienciología es famosa por sus campañas de descrédito en contra de exmiembros. El Islam condena a sus exmiembros a la muerte. Algunas ideologías no solo contaminan el discurso, sino que tratan de matarlo. Entonces, ¿están aquí las ideologías dogmáticas para quedarse? George Jean Nathan y H. L. Mencken parecen pensar que es así. En su libro El Credo americano sugieren la existencia de un ciclo de repetición en el que las poblaciones, una vez unidas por un sentido de libertad compartido, empiezan a agruparse en tribus individuales, cada una reuniendo sus propias ilusiones especiales hasta que surjan tribus tiranías que deben ser derrocadas. Nathan y Mencken escriben: rueda por el suelo la cabeza del rey y la tiranía da paso a la libertad. Entonces, poco a poco, el rostro de la libertad se endurece y se convierte en el viejo rostro de la tiranía, y así el ciclo se repite y continúa. Tiene sentido que las ideologías dogmáticas seguirán surgiendo. Después de todo, son el producto de procesos psicológicos muy naturales. Nuestras mentes generan repetidamente teorías antiempíricas y conceptos infalsificables. Como buscadores de patrones, naturalmente dibujamos asociaciones y correlaciones entre fenómenos, pero a veces perdemos importantes factores explicativos subyacentes. Cuando nuestras teorías parecen funcionar para nosotros, a veces tenemos dificultad reconociendo contraejemplos que no encajan, y siempre estamos haciendo atribuciones sobre los motivos de la gente. Como humanos falibles es natural que cometamos errores, pero para identificar nuestros errores tenemos que estar abiertos a la crítica y al desacuerdo. Las ideologías dogmáticas se descarrilan porque su intolerancia a la crítica y al desacuerdo significa que tratan sus errores como datos fidedignos. Si las ideologías dogmáticas están aquí para quedarse, ¿entonces qué? Lo que nos indica que un organismo es robusto y sano no es una ausencia de patógenos dentro de él, sino la presencia de patógenos que demuestran que el organismo ha desarrollado resistencia. En lugar de desear una ausencia de ideologías dogmáticas, podríamos hacer mejor en desarrollar nuestra resistencia a ellas. Para ello, necesitamos aprender a reconocerlas y entenderlas. Debido a su intolerancia a las críticas y al desacuerdo, los adeptos de las ideologías dogmáticas pueden tener problemas sustanciales en el diálogo con cualquier persona cuya opiniones difieran. Incluso los críticos más razonables, pacientes y justos pueden encontrarse insultados, calumniados y deshumanizados sin ningún tipo de piedad por ideólogos que no muestran ninguna consideración por posiciones moderadas. Este rechazo proveniente de los ideólogos, que se hace como si fuera un reflejo casual en contra de la crítica, tiene un impacto profundamente destructivo en la comunicación y refuerza las tendencias tribalistas.
Cuando la comunicación ya es vulnerable a la distorsión debido a la hostilidad o el desacuerdo, es aún más importante tener claro lo que cada bando está diciendo y articular la naturaleza precisa de cualquier desacuerdo. En este video nos hemos centrado en ejemplos de cómo las ideas y los valores en las ideologías dogmáticas descarrilan el diálogo, pero necesitamos evitar la trampa de tratar a todos los miembros de las ideologías dogmáticas de la misma manera en blanco y negro que podríamos ser tratados por algunos de ellos. Dentro de grupos ideológicos dogmáticos pueden existir una gama de receptividad. Puede haber quienes se han tragado toda la ideología, aquellos que pueden o no creer en la ideología, pero la explotan para ganar poder personal, y aquellos que han sido seducidos por principios que parecen positivos, pero aún no han descubierto las distorsiones subyacentes de la ideología, dejándolos realmente desconcertados por sus críticos. Pueden haber aquellos que han notado algunas de las grietas y han empezado a cuestionar la ideología, y los que tienen serias dudas y reservas, e incluso aquellos que han rechazado la ideología en privado, pero se mantienen callados por varias razones. Por ejemplo, por miedo al rechazo, o a las represalias, o por lealtad a los seres queridos. Este rango de receptividad indica que podría ser posible una discusión productiva. Cuando nos estemos comunicando con individuos que están verdaderamente abiertos a la discusión, podríamos tener intercambios fructíferos, pero necesitamos estar preparados para el hecho de que las ideologías dogmáticas, por su naturaleza intransigente, tenderán a atraer y fomentar adeptos que bloqueen en vez de promover la discusión. Cuando nos enfrentemos a estos individuos, ayuda mucho entender por qué parecen tan decididos a malinterpretarnos y tratar de sacarnos del curso de la discusión. Ayuda mucho entender cómo el dogma contamina el discurso. Queremos agradecer a estos suscriptores por sus donaciones y apoyo a nuestro canal. Y si a usted le ha gustado el contenido de nuestro canal y su condición económica se lo permite, sería de gran ayuda una donación por PayPal o Patreon. Los enlaces se encuentran en la caja de descripción más debajo. No olvide darle like, compartir y comentar más debajo en nuestro foro. Y muchas gracias por su atención.